Salmo 1. Para mantenerte firme y enfocado durante el día. Antes de hacer nada más en este día, detente un momento aquí como si Dios mismo te tomara suavemente de los hombros, te mirara a los ojos y te susurrara que este día no es una repetición vacía ni un trámite más en tu calendario, sino una oportunidad real para caminar de una forma distinta, más firme, más enfocada, más enraizada en lo que de verdad sostiene tu vida. Mientras muchos despiertan y se lanzan directo al ruido, al celular, a los pendientes y a las urgencias, tú estás siendo separado casi en silencio para algo diferente, no solo para sobrevivir las próximas horas, sino para habitarlas con conciencia, con propósito y con una fuerza interior que no nace del esfuerzo humano, sino de una conexión viva con el corazón de Dios. Piensa en esto. Desde que abres los ojos ya hay fuerzas queriendo ocupar el centro de tu mente. Ideas, noticias, mensajes, preocupaciones, todo compite por ser lo primero que atiendes, lo primero que crees, lo primero que sientes, y sin embargo en medio de ese torbellino, Dios te invita a empezar el día desde otro lugar, desde otra raíz. Hoy el tema que se abre delante de ti es claro: vivir este día como alguien que decide mantenerse firme y enfocado, como ese árbol que no se deja arrancar por cualquier viento, como esa persona que no se define por el ruido de afuera, sino por la raíz que tiene adentro. Hay una ley interior que puede guiarte hoy, una especie de principio espiritual que, si lo abrazas, cambiará la forma en la que atraviesas las próximas horas. A lo que dejas que alimente tu mente y tu corazón, desde temprano, definirá la firmeza de tu vida y la dirección de tus pasos. No es un detalle menor, es el eje de todo. Si te alimentas desde el inicio del día de comparaciones, quejas, chismes y miedo, tu ánimo se irá encogiendo sin que te des cuenta y terminarás caminando por senderos de ansiedad y agotamiento emocional. Pero si eliges conscientemente exponerte a la sabiduría de Dios, a su mirada sobre ti y sobre la realidad, algo dentro de ti comienza a ordenarse, a calmarse, a ganar peso y estabilidad. Imagina tu mente como un terreno abierto en la mañana. Cada pensamiento es una semilla, cada notificación es un intento de plantar algo, cada conversación temprana deja una huella. Sin embargo, no todas las semillas merecen crecer en ti. Hay pensamientos que parecen inofensivos, pero te van alejando de la paz y del enfoque. Hay ideas que suenan atractivas, pero te vacían por dentro. Por eso, la ley de este día podría resumirse así: a la voz que eliges escuchar, primero, se convierte en la fuerza que te acompaña todo el día. Esa voz puede ser la de tus miedos, la de la comparación con otros, la de la prisa que nunca descansa, o puede ser la voz suave pero firme de Dios, recordándote quién eres, hacia dónde te está llevando y qué tipo de persona quiere formar en ti. Este día no se trata solo de resistir problemas, sino de decidir desde qué lugar interior los vas a enfrentar. Hay dos formas de vivir: en reaccionando a todo lo que el entorno impone, o caminando con una convicción profunda que no depende tanto de las circunstancias, sino de la raíz espiritual que te sostiene. Y aquí aparece otro aspecto de esta ley interior: en quien se deja moldear diariamente por la sabiduría de Dios, se convierte poco a poco en una persona estable, enfocada y fructífera, incluso en medio de días inciertos. Esa estabilidad no significa ausencia de problemas, sino presencia de dirección. No es una vida sin viento, es una vida con raíces. Ahora, deja que esta pregunta se siente contigo. ¿En qué pasaría si hoy permitieras que esta visión de firmeza espiritual reorganizara tus pensamientos, tus decisiones y tu manera de caminar entre presiones, distracciones y voces contradictorias? ¿Qué sería diferente en tu manera de responder a los mensajes que recibes, a la crítica que te hacen, a la expectativa que otros ponen sobre ti, si por dentro ya hubieras elegido estar plantado en vez de estar a la deriva? Tal vez te darías cuenta de que no tienes que contestar todo de inmediato, que no tienes que demostrar nada a nadie, que no necesitas llenar cada silencio con ruido. Tal vez notarías que muchas de las cosas que te roban la paz solo tienen poder porque las miras sin la perspectiva de Dios. Piensa también en tus luchas internas, esas dudas que vuelven una y otra vez, esa sensación de no ser suficiente, ese miedo al futuro, esa tendencia a distraerte justo cuando quieres enfocarte. Ahora imagina que,
en lugar de ver todo eso como un caos inevitable, pudieras observarlo a la luz de una promesa. Si te alineas hoy con la sabiduría de Dios, si eliges caminar según su consejo y no según la corriente del momento, empezarás a ver patrones en tu mente, en tus emociones y en tu fe que antes no reconocías. Lo que antes era confusión empezará a mostrarse como un campo que puede ser ordenado. Lo que antes era pura reacción podrá convertirse en decisión consciente. No es que los viejos pensamientos desaparezcan en un instante, sino que empiezas a verlos desde arriba, desde una mirada más alta, y esa comprensión ya es un acto de libertad. Hay una intriga espiritual y psicológica en todo esto. ¿Cómo sería un día tuyo vivido desde la raíz y no desde la prisa? ¿Cómo cambiaría tu forma de trabajar si no necesitaras validación constante? Porque por dentro ya te sabes visto y sostenido por Dios. ¿Cómo cambiaría tu forma de relacionarte si tu seguridad no dependiera de la aprobación del otro, sino de la certeza de que caminas en un camino firme? Quizás descubrirías que muchas palabras que antes te herían, ahora ya no tienen el mismo peso, que muchas invitaciones que antes te distraían, ahora puedes dejarlas pasar sin culpa porque tienes claro que cuida tu alma y que la agota. Piensa en el final del día. Si hoy decides vivir desde esta ley interior de firmeza y enfoque, llegarás a la noche con una claridad distinta. Podrás mirar hacia atrás y reconocer que no te dejaste arrastrar por cualquier influencia, que fuiste más selectivo con lo que dejaste entrar en tu mente, que te acordaste más de la raíz que del viento. Tal vez no habrá sido un día perfecto, pero habrá sido un día plantado, un día en el que elegiste, una y otra vez, volver a ese lugar interior donde Dios te habla, te corrige, te anima y te recuerda que no estás solo. Y esa experiencia, aunque parezca sencilla, se convierte en un entrenamiento. Cada día que vives así, tu corazón se fortalece, tu mente gana claridad y tu vida empieza a parecerse más a ese árbol firme, enfocado y lleno de vida que estás llamado a ser. Imagina a una persona cualquiera despertando un lunes. Abra los ojos, pero su mente sigue enredada en pendientes atrasados, en conversaciones que no salieron bien, en la sensación difusa de que todo le exige más de lo que puede dar. Antes incluso de salir de la cama, ya se siente cansada. Toma el móvil, revisa mensajes, mira las noticias, se cruza con alguna foto que activa la comparación, con algún comentario que revive una herida, con algún recordatorio de que aún no llega a donde debería estar. Se levanta, se viste, toma algo rápido y sale, pero por dentro no se siente plantada, sino dispersa, fragmentada, como alguien que camina sin rumbo claro, aunque tenga una agenda llena. En su interior, la voz que más suena es la de la urgencia. Tienes que apurarte, no puedes fallar, no puedes quedar mal, no hay tiempo para detenerte. Todo ve rápido, excepto su paz. Esa persona puede ser cualquiera, incluso tú en más de un día. Ahora piensa en esa misma persona tocada por un momento de lucidez interior. No pasa nada espectacular, no hay luces ni una sensación mística exagerada. Simplemente, antes de dejarse tragar por el torbellino, recuerda que no fue creada para vivir a merced del ruido, ni para dejar que cualquier palabra o cualquier presión decida el clima de su corazón. En lugar de saltar directamente a la corriente del día, elige algo diferente. Se detiene, respira hondo, toma conciencia de que está delante de Dios y deja que esa presencia sea su primer punto de apoyo. En su mente aparece la imagen de un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que no se arranca fácilmente, que no depende de la lluvia eventual, sino de una fuente constante que no se ve desde fuera, pero que sostiene todo por dentro. Se da cuenta de que ese árbol no corre, no persigue, no compite, simplemente está plantado en el lugar correcto, bebiendo de la fuente correcta. Y en ese instante, algo dentro de ella comprende que su vida fue pensada para parecerse más a ese árbol que a una hoja que va y viene según el viento del día. Mientras se prepara para salir, sigue con esa imagen dando vueltas en su mente. Se pregunta qué significa en lo concreto ser ese árbol en medio de una agenda llena de mensajes constantes, de expectativas ajenas. Descubre que el primer cambio no está fuera en el trabajo, en las personas o en los problemas, sino en la manera en que se coloca por dentro. Plantarse para ella empieza en decidir dónde va a apoyar sus pensamientos, qué tipo de palabras va a dejar que hagan nido en su interior, a qué consejo va a darle más autoridad
al ruido cambiante del entorno o a la voz constante de Dios. Quizás no sepa explicarlo con frases muy elaboradas. Parolo sinte, cuando deja que sea Dios quien hable primero, su día toma otra forma, y así, mientras se mueve, mientras se viste, mientras se desplaza, empieza a repetir por dentro una verdad simple: no estoy sola, no estoy a la deriva, estoy siendo plantada, estoy siendo sostenida. Si miras la mañana de quien escucha con honestidad, lo que aparece a menudo es una mezcla de prisa, cansancio y pantallas. Hay una carrera invisible contra el reloj en llegar a tiempo, cumplir con todo, no olvidarse de nada. El cuerpo se mueve, pero el alma va arrastrada, intentando ponerse al día con lo que el entorno exige. La cabeza está llena de listas, lo que falta pagar, lo que falta resolver, lo que se dijo ayer que aún pesa. Las pantallas se transforman en una puerta giratoria por la que entra de todo: opiniones, noticias, imágenes, comparaciones, tendencias, bromas, reclamos. Y entre tantas voces, es muy fácil que la voz de Dios parezca una más, o peor aún, que quede silenciada por un ruido casi constante. En ese contexto real, la invitación a mantenerse firme y enfocado no es un lujo espiritual para gente con tiempo libre, sino una necesidad urgente para todo aquel que no quiere perderse a sí mismo en medio de su propio día. Esa misma persona que corre desde temprano tal vez se dé cuenta de que, al vivir así, sus decisiones no son tan libres como cree. En apariencia, elige, pero en el fondo, muchas de sus reacciones son automáticas. Responde con irritación porque está agotada. Dice que sí a cosas que no quiere porque le da miedo quedar mal. Se deja influenciar por opiniones porque su identidad no está del todo afirmada. Y sin embargo, el día de hoy trae una alternativa non. En lugar de seguir cediendo el control de su interior al ritmo externo, puede empezar a preguntarse con honestidad dónde pone sus pies, dónde se detiene y en qué ambientes se sienta a hacer vida. Antes de aceptar un consejo, puede preguntarse qué tipo de fruto está produciendo en su interior. Antes de dejar que una conversación marque su ánimo, puede mirar qué espíritu hay detrás de esas palabras. ¿La acercan a la paz o la hunden en la confusión? Esa sensibilidad no aparece de la nada. Se despierta cuando la persona comienza a ver su mañana, no solo como una sucesión de tareas, sino como un terreno espiritual donde se decide en quién se apoya y por qué camino camina. Por dentro, hay todo un proceso que se activa cuando alguien decide no caminar, guiado por cualquier consejo que se cruza, sino hacer espacio para la voz de Dios. En la mente se empieza a notar que algunos pensamientos ya no entran con tanta facilidad. Hay una especie de filtro nuevo que se pregunta: ¿esto que estoy pensando me acerca o me aleja de la verdad que sé en mi espíritu? ¿Me construye o me derrumba? ¿Me da luz o me nubla? Esa pregunta, repetida a lo largo del día, ya es una práctica de firmeza interior. En las emociones, algo similar comienza a suceder. Donde antes la persona se dejaba arrastrar completamente por lo que sentía en el momento, ahora empieza a distinguir cosa es sentir miedo. Otra diferente es dejar que el miedo tome el volante. Una cosa es sentir tristeza, otra es darle la última palabra. El corazón se vuelve más consciente, menos impulsivo, más capaz de regresar al centro cuando se dispersa. La fe también entra en este proceso, pero no como una idea abstracta, sino como una fuerza que organiza todo lo demás. Cuando alguien decide tomar en serio la sabiduría de Dios para su día, su fe deja de ser algo que solo aparece los domingos o en momentos de crisis y se convierte en un marco de referencia permanente. Desde ahí evalúa lo que oye, lo que cree y lo que hace. En lugar de preguntarse solamente ¿qué quiero yo? O ¿qué esperan los demás de mí? Empieza a preguntarse ¿qué quiere Dios formar en mí a través de esto? ¿Qué respuesta se parece más a la persona en la que Dios me está convirtiendo? Ese cambio de pregunta transforma la experiencia diaria, porque da sentido incluso a pequeños sacrificios o a decisiones que van contra la corriente. Ya no se trata solo de sentirse bien en el momento, sino de permanecer fiel a una raíz que asegura vida, incluso cuando hacerlo implica renunciar a ciertos atajos. Cuando se combina todo esto, surge una forma distinta de vivir el día. La mente está más alerta a qué pensamientos acepta y a cuáles le cierra la puerta. Las emociones siguen presentes,
pero ya no gobiernan por completo. La fe se vuelve el lente a través del cual se interpreta todo. De a poco, la persona que antes se despertaba sintiéndose frágil y dispersa, comienza a experimentar algo nuevo. Hay una firmeza que no viene de tener todo bajo control, sino de saber que está plantada en un lugar seguro. Hay un enfoque que no depende de que el día salga perfecto, sino de tener claro que quiere cuidar por encima de todo su conexión con Dios, su paz interior, su fidelidad a lo que sabe que es verdadero. Y así, aún en medio de la misma prisa, el mismo trabajo y los mismos desafíos, su manera de caminar cambia desde dentro. Ya no es una hoja llevada por el viento, sino alguien que, en silencio, está aprendiendo a vivir como ese árbol junto a corrientes de agua, firme, enfocado y nutrido en lo profundo. Hay una verdad sencilla que hoy puede convertirse en el eje de todo tu día. Quien se deja moldear por la sabiduría de Dios, quien vuelve a su voz una y otra vez, se transforma en una persona estable, enfocada y fecunda, incluso cuando alrededor las cosas son inciertas y cambiantes. No es un lema motivacional, es una ley interior, casi como la gravedad del alma. Lo que riega tus raíces determina el tipo de fruto que das, y aquello a lo que te expones de forma constante acaba dando forma a tu manera de pensar, sentir y decidir. Si te dejas impregnar a diario por mensajes de miedo, comparación o derrota, terminarás creyendo que esa es la única forma de vivir. Pero si en cambio te expones una y otra vez a la mirada de Dios, a sus pensamientos sobre ti, a su manera de ver la realidad, algo en tu interior se va reordenando. Recuperas focos sueltas. Lo que no suma, descubres que la firmeza no viene de tener todas las respuestas, sino de saber a quién perteneces y en qué tierra estás plantado. Esta ley también tiene otra cara en todo lo que eliges hoy, por pequeño que parezca, o fortalece tu raíz o la debilita. Cada vez que decides no alimentar resentimientos, estás cuidando tu raíz. Cada vez que eliges decir una verdad, en lugar de dejarte arrastrar por la mentira cómoda, estás afirmando tu raíz. Cada vez que detienes un pensamiento autodestructivo y lo reemplazas por una palabra de vida, estás profundizando tus raíces en algo que no se mueve. Y cuanto más profundas son esas raíces, más firme permaneces cuando llegan los vientos de la crítica, la presión, el cansancio o el fracaso. No se trata de una vida sin problemas, sino de una vida en la que los problemas ya no definen quién eres, porque tu identidad está ligada a una fuente más profunda que cualquier circunstancia pasajera. Desde aquí, tu día se convierte en un campo de entrenamiento espiritual muy concreto. No es necesario cambiar de ciudad, de trabajo o de gente para empezar a vivir de otra manera. Basta con asumir esta ley como norte para hoy. Quiero que todo lo que pienses, sienta y haga se alinee lo más posible con la sabiduría de Dios y no con la inercia de mis viejos patrones. Esa decisión, repetida a lo largo del día, abre un diálogo distinto con Dios en Puedes. Ahora mismo, hablando con Él de forma sencilla, sin fórmulas complicadas. Puedes decirle con tus palabras: aquí está mi mente, que se dispersa tan fácil. Aquí están mis miedos, mis distracciones, mis automatismos. Aquí están los consejos que me confunden, las voces que me cargan, las imágenes que me dejan inquieto. Puedes reconocer que, por ti mismo, tiendes a desviarte, a perder foco, a distraerte con ruidos que no te hacen bien, y pedir algo concreto en gracia para vivir este día como alguien plantado, no como alguien a la deriva. A partir de esa oración, las acciones prácticas se vuelven parte de la conversación con Dios. Tal vez necesites, por ejemplo, empezar el día reservando unos minutos sin pantallas para ordenar tu interior. Quizás sientas la necesidad de escribir lo que te preocupa y ponerle nombre delante de él para que no sea una nube difusa dando vueltas en tu mente. Puede que hoy decidas ser más intencional con lo que escuchas de camino al trabajo, eligiendo palabras que te recuerden quién eres en Dios y no contenidos que solo llenan el silencio con ruido. Tal vez haya una relación en particular en la que necesitas responder de un modo diferente, menos reactivo, más desde la paz. Cada pequeño gesto se convierte en una forma de decirle a Dios: quiero vivir en coherencia con esta ley interior. Quiero que tu voz tenga más peso que cualquier otra voz. Desde ese lugar, puedes empezar a hacer tuyas algunas declaraciones personales que reorienten tu corazón. Puedes decir:
Por ejemplo, hoy, elijo no caminar según cualquier consejo que se cruce en mi camino, sino según lo que sé que da vida a mi espíritu. Hoy elijo no detenerme a hacer vida en conversaciones que solo alimentan la queja o el chisme. Hoy elijo no sentarme en lugares interiores donde mi identidad se reduce a mis errores, mis fracasos o lo que otros piensan de mí. En cambio, elijo recordarme que soy visto, conocido y amado por Dios, incluso en medio de mis procesos. Declaraciones así no son frases mágicas, son recordatorios de la verdad que tu alma necesita oír más que los viejos discursos de miedo o culpa. Junto a estas declaraciones, es valioso plantearte algunas preguntas que te ayuden a examinar el terreno de tu corazón. Puedes preguntarte en qué lugares interiores he estado caminando últimamente, qué tipo de pensamientos suelo aceptar sin filtro, qué voces han tenido más influencia en mis decisiones. Me estoy deteniendo a contemplar ideas, contenidos o ambientes que me drenan la fe, que me roban la paz, que me alejan de la visión de Dios sobre mí. He estado sentado internamente en conversaciones que solo me hacen dudar de mi valor o que me incitan a juzgar a otros desde la amargura. ¿Qué cambios concretos puedo hacer hoy para cuidar mejor lo que entra en mi mente y en mi corazón? Esas preguntas no son para condenarte, sino para iluminarte, no para hundirte en culpa, sino para mostrarte dónde puedes empezar a caminar de forma diferente. A medida que avanza el día, vuelve a ti la imagen del árbol plantado. ¿La puedes usar como brújula aun cuando sientas que pierdes el foco? Pregúntate qué haría alguien que está plantado, nutrido y seguro en Dios. Tal vez esa persona respondería con menos prisa y más calma. Tal vez dejaría pasar provocaciones que antes le robaban energía. Tal vez sabría callar cuando el silencio es más sabio que una respuesta impulsiva. Tal vez elegiría cuidar su paz, aunque eso implique decir que no a ciertas demandas. Cada vez que actúas desde ahí, refuerzas en ti la identidad de alguien que no es arrastrado por cualquier viento, sino guiado por una raíz profunda. Al llegar al final del día, se abre otro momento decisivo. Puedes colapsar en la cama sin pensar, o puedes tomar unos instantes para mirar hacia atrás junto con Dios. Puedes preguntarte, ¿en qué momentos hoy me viví como ese árbol plantado y en cuáles me dejé llevar como una hoja en el viento? ¿Qué decisiones me dieron paz y cuáles me dejaron con un sabor extraño en el alma? ¿En qué situaciones sentí que la sabiduría de Dios me sostuvo y en cuáles me apoyé solo en mis fuerzas? Ese repaso no es un examen para aprobar o reprobar, sino una forma de hacer memoria con Él, de ver el día no solo desde tus ojos, sino desde los suyos. Quizá descubras que fuiste más fiel de lo que pensabas, o quizá veas con claridad lugares en los que necesitas ajustar el rumbo mañana. Desde aquí, el cierre de tu día se convierte en una despedida meditativa, una especie de entrega. Entregas a Dios lo que salió bien y lo que no, lo que te alegró y lo que dolió, las escenas en las que te sentiste firme y aquellas en las que te diste cuenta de que todavía te falta raíz, y en lugar de castigarte por esas debilidades, las presentas como tierra disponible para que Él siga trabajando. Te reconoces en proceso, pero no perdido, vulnerable, pero no abandonado, imperfecto, pero en manos de aquel que sabe plantar, podar y hacer crecer. Así poco a poco se va dibujando en ti la convicción de que hay dos maneras de atravesar cada jornada. Una es en piloto automático, repitiendo los mismos patrones de siempre, dejando que el ruido decida tu ritmo. La otra es como ese árbol junto a corrientes de agua que permanece, florece a su tiempo y no pierde su hoja porque su vida no depende del clima, sino de la fuente. Mañana, cuando vuelvas a despertar, esta misma ley interior estará esperando por ti, no como una exigencia pesada, sino como una invitación amorosa. De ti dependerá, otra vez, a qué voz recibirás primero, qué semillas permitirás que caigan en tu corazón, qué raíces elegirás fortalecer. Y cada día que decidas vivir desde esa raíz, estarás construyendo, casi sin darte cuenta, una vida más firme y enfocada, una historia en la que, aún en medio de vientos y tormentas, se reconoce algo constante, alguien que, con sus debilidades y luchas, decidió no vivir a la deriva, sino plantado en la presencia de Dios.